92305 en relación al Twitter, o en el LinkedIn. En LinkedIn, así está mi clave como LinkedIn. Ya empezando en materia. Es importante ver el entorno que estamos teniendo actualmente. Muchos economistas hablan de que si es que se profundiza y se alarga todavía el confinamiento, podemos llegar a un 10 a un 12% de caída en el PIB. Aquí se pone bajo estudios de análisis revisados por Ecos, se tiene pensado hasta actualmente que hay un 7% de caída en el PIB, que podría llegar a ser del 10% al 12% un escenario pesimista. De considerar que seguimos con semáforo amarillo temporalizado o modificado, podría llegar a esos números, pero yo considero que vamos a poder llegar a un 10%, pero hay que recordar que mucho el tema de seguros va de la mano con la economía. Por eso era importante generar un poco el entorno que nos genere económicamente estos temas. Teníamos hasta febrero realmente una balanza positiva. Tuvimos en el año 2018 una balanza negativa por 477 millones y hasta febrero íbamos en positiva, pero obviamente habíamos caído casi a la mitad de lo que estábamos en millones en relación a lo que teníamos en enero, porque ya tuvimos problemas de deterioro en balanza comercial, tanto en marzo, abril. Por eso es que ya estamos... Lo bueno es que, por ejemplo, en flores se pudo enviar casi toda la producción tanto a Rusia para marzo, como es el Día de la Mujer, que es el día más fuerte, además del el día de San Valentín. En el tema del empleo, hay que recordar que el sector asegurador entrega como 5.500 empleos directos. Todo el sector y todo el mercado se ha visto afectado. Se tiene sobre datos puestos al cierre en este mes que 150.000 a 160.000 personas salieron del IES. Esto significa que puede llegar a un cierre, y eso tentativamente con proyección, podría ser una rebaja de 500.000 a 700.000 empleos. Esto es un tema súper alarmante para la economía, porque cuando hay una disminución de empleo, justamente aumenta la inseguridad y aumenta los temas, porque para el tema de seguridad es terrible el desempleo, pero lo que sí tenemos la ventaja es que nos genera un mayor análisis de por qué debemos de estar asegurados. El seguro debe ser primordial en los conceptos que debemos manejar siempre. Por eso se tiene pensado que en vez de, normalmente, antes de esta situación, 38 de cada 100 personas tenían un empleo adecuado. Con esta situación, como dice el gráfico, 38,8, realmente podría llegar a ser 30 de cada 100. En el riesgo país, es terrible por la situación que estamos atravesando, porque confluyó también el precio del petróleo, los problemas locales porque no han pasado las reformas. Entonces, todas estas cosas han generado inconvenientes para que tengamos lo que sí, aunque hay economistas o hay criterios divergentes en relación a que por qué de gana se pagó esos intereses ayudaron, ese pago de esos intereses ayudó a que se pueda conseguir deuda que se requería para esta situación emergente. Hubiera sido bueno realmente tener bonos como los teníamos anteriormente, los FEIREF, que eran fondos justamente de los recursos extraordinarios, tanto para el petróleo, por temas de productos primarios, para poder tener un fondo para poder salvar de mejor manera esta pandemia y no buscar los recursos tanto del sector público como del sector privado. Esto es un gráfico realmente donde los posibles ganadores y perdedores. Esto recuerden que es un concepto a corto plazo realmente, porque de la pandemia o de los problemas del COVID realmente nadie va a salir ganador, porque en cualquier sector va a haber gente enferma y gente con problemas, pero hay que reconocer que hay grandes perdedores, como es el turismo, como es la aviación, como el sector automotriz, lo cual obviamente apalanca el seguro de vehículos, pero hay muchas cosas por hacer y por eso hay que buscar que este sector perdedor justamente se mantenga en el concepto solo al corto plazo. Esto tenemos que virarle
en relación a todo lo que hacemos de este mercado. Ya en cifras del mercado, nosotros vamos a ver, nosotros veníamos, estos son datos desde el 2001, basados obviamente en el tema desde la dolarización para hacer números obviamente solo en relación a cifras de dólares. 313 millones era el año 2001 y llegamos como el mejor año que hemos tenido en la historia de los seguros con 1.797. Es interesante porque en el PIB se veía un número, obviamente, de que había caído y que nuestro PIB máximo, el promedio, iba a ser del 0.1% para el 2018 y se tiene esperado, el 2019 se cierra con el 0.1% y el sector, en cambio, asegurador, crecía al 6.39. El 2018, 3.56. Hay que recordar que el sector seguros va de la mano con la economía. Cuando el 2015 y el 2016 tuvimos serias crisis, cayó en el 2.23 y el 2.82% respectivamente. Estos números son la primera vez que había caído el mercado asegurador desde que estamos dolarizados. Es interesante ver el pico del 2007 al 2008 porque esto se refleja en lo que fue la creación del SOAT, en que fueron 65 millones adicionales al mercado, que obviamente solo por eso ya hubo un incremento de más o menos del 12%. Eso sí, hay que recordar que hubo un error craso de que este sector, en vez de el concepto lógico de los seguros, que es dispersar riesgos, lo hayan centralizado. Y este sector pasó a la Agencia Nacional de Tránsito, todo el sector del SOAT, cuando antes realmente con la dispersión se maneja de mejor forma los riesgos. En relación al PIB, realmente el sector asegurador nunca ha superado la barrera del un 80%. Es decir, si teníamos un número de 100.000 millones, nunca llegamos a tener más allá de 1.800 millones, como se ve el gráfico del 2019. Claro que en relación al PIB, que creció, que fue más de 100 billones, obviamente es un poco menor, pero nunca llegamos a un número superior. Hay que recordar que en relación, por ejemplo, a la banca y a los depósitos, es el 30% del PIB, que hace una gran diferencia en nuestro sector, pero el sector lo conformamos todos más que nada porque es un sector que, aunque se vea en 1.797 millones la prima, cubre más de 100 billones, es decir, todo el valor en sumas aseguradas en relación a todo lo que está asegurado supera el PIB de todo el año, lo cual es muy importante y demuestra la importancia del sector asegurador. El índice de Herfindahl y Hirschman eran dos economistas dedicados al tema del conocimiento de la concentración de mercado, el uno americano y el otro alemán, que se unieron para sacar un conocimiento en relación a cómo se mide la concentración de mercado. Aquí ustedes pueden ver la línea verde es la cantidad de compañías que había en el mercado asegurador en el 2001 y cómo ha ido fluctuando. 44 en el 2011 con la reforma del Código Orgánico Monetario Financiero, con el cambio al capital de 8 millones, llegaron a 35. La regulación obviamente extendía que era por un año y medio que debían llegar a tener los 8 millones, pero hubo un cambio en la reforma y se dio 18 meses plazo. Entonces, realmente se llegó al 2017 con el número, ya con las compañías con los 8 millones de capital. ¿Esto qué significa? Si ustedes hacen, para ejemplificar en otro sector más visual, tú puedes tener en el caso de la telefonía. La telefonía tenemos 3 operadores, CNT, Claro y Telefónica. Entonces, se mide en relación a la concentración de mercado y cómo el cliente tiene oportunidades de negocios o en relación a cómo tiene potencial criterio de escoger compañías. Como obviamente, al haberse achicado el número de compañías y esto se revisa en relación a la participación de mercado de cada compañía que la tiene. Si hacemos el análisis como ejemplificar el sector de telecomunicaciones, tenemos 3 operadores. Los 3 operadores que, por ejemplo, tenemos Claro con el 60%, 35%, Telefónica y el 5% tenemos en CNT. Si tenemos esos números, más o menos la concentración, si le hacemos al cuadrado, tenemos una concentración más o menos del 4.000%.
Esto significa que es un mercado hiperconcentrado. Cualquier número superior a 500 demuestra que se empieza a concentrar. Cuando ya llegamos a una barrera de 1000 es porque es un mercado concentrado. El nuestro no es concentrado salvo que se haga en análisis particulares. Estamos con una tendencia a la concentración efectivamente, obviamente porque han disminuido las compañías, pero si hacemos una relación, eso sí, a un tema en relación a solo el mercado de un ramo, por ejemplo, si vemos el sector agrícola, en el agrícola, sí vamos a ver que existe mayor concentración, en otros menos, depende cada ramo. Esta es una comparación en relación a todos los ramos. Si nosotros hacemos una relación de las compañías de seguros, las primas totales a diciembre de 2019 fue el crecimiento del 6.4, donde el ranking está el primero en el ranking en el diciembre de 2019, al igual que el 2018 fue Sucre con 323 millones, Chop segundo con 161 millones, antes era la tercera, Equinocial la tercera, antes era la segunda con 152 millones, Pichincha con 140 millones con cuarta y AIG los 117 millones con el top 5. El crecimiento, como le recalco, es que creció 6.4% del mercado en relación al 2018 y el mercado en relación todo al PIB crecimos al 0.1, 6.3% más, entonces el sector se mantiene sólido, robusto y ha crecido. En relación a las cifras de marzo, el crecimiento sí se ve magro porque justamente tenemos ya un impacto de los 15 días de paralización en este mes, donde se redujo al 2, o sea, crece al 2.47 en relación al marzo de 2019, pero en relación a lo que teníamos a diciembre del 6.4, llegamos al 2.47. Los 5 empresas se mantienen en el top 5, similar con la inclusión de Zurich en esta lámina a marzo. Es interesante comparar con lo que tenemos en el mix de cartera. Hay que recordar que a diciembre de 2018, solo para ver los 5 principales ramos, vehículos es del 24%, vida grupo el 23%, incendio el 11%, accidentes personales el 6%, y asistencia médica el 5%. Les hago estas flechas porque quiero que después vamos a ver y vamos a hacer una comparación entre lo que ha sido el ramo de vehículos y lo que ha sido vida grupo para que se vean las diferencias marcadas en relación a cómo ha ido creciendo el mercado. A diciembre de 2019 vemos que por primera vez cambió el número 1 de los ramos. El número 1 ahora es vida grupo con 404 millones. Eso sí, seguido muy de cerca con 3 millones menos a 401 millones vehículos con el 22%, el 23% llegó a vida. Eso sí, mantenemos los tres ramos principales en el mismo número. Incendio con el 11%, tenemos asistencia médica con el 5% y accidentes personales con el 5%, 91,241, y asistencia médica 81,178. Los 5 principales ramos del Ecuador siguen manteniéndose igual, salvo el cambio entre que vida pasó a ser el número 1 del mercado. Misma tendencia para marzo. Eso sí, es interesante revisar y a las cifras que vamos a ver en abril a continuación, se ve claramente cómo va creciendo vida grupo. Hay la diferencia de 3 millones que teníamos en el concepto anual de los 404, 401, ya en un trimestre se dio 103 millones a 100 millones. Vida grupo con el 21.60 más o menos y vehículos con el 21.12. Seguimos con la misma tendencia, incendio el tercero, tenemos accidentes personales y asistencia médica en el 4º y 5º puesto respectivamente. Quería hacer la revisión de lo que es las compañías en relación a las utilidades. Las utilidades del sector y una muestra súper clara de que nuestro sector y que todos conformamos el sector es un sector solvente y realmente debe generar confianza a nuestros clientes es estas cifras. El crecimiento de diciembre de 2018 a 2019
crece en el 19,97%, de 50 millones, 50,9 millones a 61,16%. Es interesante demostrar que casi tiene un crecimiento del 20%. Y estos números aquí están las principales compañías en utilidades que a diciembre de 2019 tuvieron Chubb 12 millones, Sucre 8, AIG 8,400,000, Pali 8 y Pichincha 700, cerrando el top 5. Quería comparar con lo que pasó en abril. En abril, aunque el sector esté complicado, justamente por todos estos temas, es importante revisar que las utilidades, si teníamos del 19,97, estamos en un número se creció en el 91,2%, pasando de 18 millones en abril, 18,237 dólares, a un número de 34,8 millones, creciendo el 91,2%. Esta es la muestra más clara que el sector se mantiene robusto y fuerte. Esto sí, también, como ustedes conocen, está muy apalancado en el tema de las reservas. Obviamente, cuando una compañía, cuando el mercado se empieza un poco a reducir, en vez de constituir, liberas, entonces obviamente también te generan mayores utilidades. Pero para dar los números de las compañías, las 5 más importantes en utilidades: Chubb con 8 millones, Zurich con 5,300, Sweden con 4,200,000, AIG con 3,700,000, Pali con 3,700,000. Lo importante es de este número. Se creció de 18 a 34, 91,2%. Esto también hay que apalancar y hay que recordar un concepto. La morosidad total, con datos abril 2019. Veníamos con el sistema, este es el valor promedio del sistema, 39,76 de mora en primas. Las compañías de seguros necesitan que se paguen los recursos para pagar siniestros. Recuerden que el objeto de una compañía es pagar indemnizaciones, es pagar lo justo, pero se necesita justamente que se le pague el primaje para que el concepto de la prima de muchos pague el siniestro de pocos se aplique. Es importante al ver esta cifra que 39,76 tenía en abril 2019 y pasa a 51,02. Esta es una cifra abril. Me imagino que al cierre de mayo va a ser mayor. Creció en el 28,32%. Revisando el número y cómo se ha ido comportando esta morosidad, las compañías de mayor afectación en relación a la mora son las compañías que su core business es fianzas y el sector estatal. Hay que recordar también que bajo la ley humanitaria, bajo el artículo 7, la prohibición de terminación de pólizas de salud ni suspensión de su cobertura por mora, todas las compañías que manejan asistencia médica, incluido obviamente si tenemos también el concepto de que las compañías, las 17 empresas de medicina prepagada que hacen solo medicina prepagada, hacen 517 millones, que se podría aumentar a los 1.800 millones, serían 2.300 millones, tienen bajo la ley humanitaria en el artículo 7, no van a poder terminar los contratos si la gente en todo el tema de la emergencia no ha pagado las primas, sino se tienen que refinanciar. Igual el artículo 13 afecta en cambio a seguros generales en la reprogramación de pago de cuotas de seguro, que se van a ser reprogramadas en 6 cuotas después de que se acabe la emergencia. Este sí es una complicación para las compañías de seguros porque justamente genera menor liquidez para poder pagar los siniestros que se presenten. Y bajo este número, con números que han crecido en el 28,32%. La prima neta acumulada a abril en el 2020 menos 2019 vemos un decrecimiento del 4%, de 620 millones a 599 millones. Esto es visible, es claro, pero si vemos otros sectores que se han visto afectados en un mayor porcentaje,
vemos con ojos positivos y vemos que el sector sigue manteniéndose. Hay que revisar, obviamente, y voy a revisar en relación a los ramos para que se vea y se note más el tema. Sobre cifras de vehículos. A ver, esto es importante porque el sector muchas veces depende de cuántas ventas de vehículos se dan, porque en el sector normalmente, en las compañías, en el común del mercado, el 50% de los vehículos se sacan con crédito y el 50% de contado. Ese contado realmente es un poco falso porque ese contado, aunque parezca que se entrega en el concesionario el dinero en efectivo, realmente esa persona que llegó con ese dinero en efectivo hizo un crédito de consumo, puede ser en tarjeta de crédito, puede ser en cooperativas, entonces realmente para no prender el vehículo. Entonces, realmente si tenemos una caída importante en el sector automotriz, en las ventas, tenemos una afectación a seguros en relación al primaje. Ustedes ven que llegamos al tope y el mejor número tuvimos en el 2011, fue el récord histórico de ventas de vehículos en el Ecuador con 139.808 carros, llegando al segundo mejor número en el 2018 con 137.615. Llegamos realmente en el 2019 con 120, con los números se dio en 125.293. Basado en el histórico tendríamos 132.110 a diciembre 2019 y actualmente en enero íbamos con un número parecido a lo que parecía que se iba a llegar a unos 120.000, 125.000 unidades, que podía, en febrero hay un 5% de menor de ventas, 9.412, ya en marzo, teniendo 15 días de ventas reales, 3.753. Y para llegar a un abril de 761 carros, que puede, me imagino, que en mayo puede ser un número similar o un poco mayor, pero no muy importante por la relación que se ha dado del mercado contraído y obviamente porque los concesionarios no han podido vender salvo vía mecanismos electrónicos o digitales. Es interesante ponerles estos datos porque nosotros más o menos en la relación del mercado hay 404 millones en un año y si hacemos una prima promedio, habrán asegurados más o menos 500.000 carros máximo. Y si ustedes ven los números bajo la AEADE y la Agencia Nacional de Tránsito, vemos que existe 2.592.432 carros hasta la fecha. Este es el parque automotor ecuatoriano hasta el 2019, de los cuales se componen vehículos de un año el 5%, 132.208, de 1 a 5, 497.548. Tenemos un mercado de 5 a 10 años, que 627.000, que si ustedes suman estas cifras, ya estamos hablando de 1.200.000. Y si sumamos los 400.000, estamos hablando de un 70% del mercado. Pero tenemos 500.000 carros asegurados, es decir, tenemos 1 millón por asegurar. Entonces, lo que falta realmente es generar la necesidad y generar productos que vayan acorde a los clientes para que esos clientes tengan voluntad de asegurarse, porque realmente tenemos mucho, mucho por hacer, pero ese mucho por hacer realmente lo conforman todos el mercado asegurador. O sea, no es solo de las aseguradoras, es de los asesores de intermediarios de seguros, que además todos participamos en el concepto que debemos dar a los clientes de la importancia de tener un seguro. Pero si ustedes ven, este número es importante y es decidor. Son 1.500.000 carros que están, y hasta más, 1.800.000 carros más o menos, que están, podrían asegurarse porque digamos si hacemos de 10 a 15 solo para pérdida total, hay mercado para asegurar y en cambio de 1 a 10 tenemos 1.200.000 y solo más o menos están 500.000 carros asegurados. Esta composición se maneja bajo el criterio de que Pichincha tiene el mayor número de carros con 881.000 carros, Guayas con 670.000, Azuay 183.000, Tungurahua 151.000, Manabí 120.000. El número de siniestros. A ver, esto es interesante, la concatenación,
porque muchos de estos siniestros se reportaron más o menos 30.000, 38.000, el pico más alto se da en el 2014, donde realmente el número ha caído, pero recuerden que este es un número de lo que se reporta a la Agencia Nacional de Tránsito. Es interesante comparar, y esto es lo que también, aunque en la situación sí ha caído en primas, pero ha caído con importante, de una manera súper importante, el tema de siniestros. Hace el sábado en el comercio se reportó de que se tenía hasta el viernes 209 siniestros. Del 17 de marzo al 18 de mayo hubo 209 siniestros, cuando en ese periodo había un reporte de 667. Obviamente, este es un número de los reportes de la Agencia Nacional de Tránsito que no necesariamente estaban con seguro o no todos estaban con seguro, pero es una pauta de que bajó en el más del 67% la siniestralidad en las compañías de seguros. Esto es bueno, pero también hay que recalcar una cosa, aunque bajó la frecuencia, que obviamente está relacionada con la probabilidad, lo que sí se dio es un aumento en severidad, porque en el reclamo promedio sí ha crecido y ha sido importante en relación a los reclamos porque la persona en relación a estas normas ha ido decayendo un poco en su concepto de manejar con mayor precaución por esos conceptos. Cuando vemos el ramo de vehículos, vemos que de 400 millones, el crecimiento fue súper magro de 2018 al 2019, el 0,3%. De 400 a 401 millones, 0,3%. Equinoccial, 64 millones, Zurich 46, Sweden 35, AIG 30, Chop 30, Sucre 24. Y esos serían los principales en el ramo a diciembre. A marzo, el mercado cae en el 2,96. Esto obviamente va concatenado con los problemas de esos 15 días que se reflejaron en las pocas ventas de vehículos. De 15,400 a 16 millones. De 103 millones a 100 millones. Cae en casi 3 millones. A 15 millones, primero Equinoccial, segunda Zurich, Sweden cuarta, AIG tercera, Chop quinta. Aseguradora del Sur, sexta, que se mantiene con el número. Esto es importante en relación a comparar los ramos que están en este paraguas, en los millones en relación al 2020. En abril, hasta abril, 599 millones. Tiene una caída del 16,8% el ramo de vehículos. Los mayores perdedores fueron transporte y vehículos. Los ganadores en creación de primas, porque se da un tema que en nuestro mercado se da siempre. Nuestro mercado y nuestros clientes, lamentablemente, todavía no tienen la cultura de la prevención, tienen de la reacción. Y como somos muy reactivos, cuando fue el problema del volcán, del Cotopaxi, que parecía que iba a generar una erupción, se creció mucho incendio y todo terremoto. En cambio, tenemos el problema de esta pandemia y efectivamente aumenta vida y aumenta médica, que son los principales. Obviamente también va de la mano con, crece todo el riesgo petrolero por este segmento. Tenemos que mantener asegurados la cosa pública. Entonces, la caída es importante y la caída, si ustedes ven del número anterior de los 100 millones, se creció a marzo en vehículos, se creció 19,000. Si hacemos un parangón en relación a lo que hacíamos a vehículos en abril del 2019, tenemos un crecimiento de 36,000 dólares mes y se creció en 19. Se creció realmente casi el 50%, no se creció más en abril con todas las complicaciones que se dieron. Aquí se ve claramente de 143,000 que teníamos abril, la caída es de 119 con una caída del 16,8%, liderando Equinoccial, Zurich, AIG, Sweden y Chop, el top 5 de las compañías de seguros en el ramo de vehículos.
quería hacer una comparación en relación justamente a este crecimiento que ha ido teniendo vida desde hace un tiempo y que se lo refleja en el 2019. Si ustedes ven cómo ha ido creciendo Vida Grupo de $267,000, 319, 340, 382, 404, donde ya le superó al ramo de vehículos, 103, donde le crece. Y aquí ya la diferencia que se ve en relación a Vida Grupo de 136, cómo creció como vimos, el crecimiento de Vida fue importante en abril, el de crecimiento de vehículos, o sea, crece, pero obviamente crece en cifras mucho menores a la relación normal. Y este es el crecimiento de mercado, ¿no? De 1.664 a 1.797, y este es el número abril. Para ejemplificar cómo nosotros nos vemos en relación a la región. Nosotros tenemos Ecuador con los 400 millones, son con cifras del 2018. Tenemos un Brasil que hace 9.800 millones en primas. Argentina 5.200, México 5.700 entre los más importantes. Perú nos gana en el primaje. Colombia también, aunque en relación obviamente es 1.174 millones. Chile es interesante también compararle porque es 1.300, pero más o menos en población tiene un número parecido al ecuatoriano. Por eso lo vamos a comparar también en relación a la población. Mercado, es interesante cuántos vehículos se han vendido en relación a la región. Obviamente, un caso que es fuera de todo sentido es obviamente Estados Unidos, que ellos tienen en total de su mercado, superan a los 300 millones de personas que tienen, y cada año, este año 17.600.000 de ventas, 2.500.000 Brasil, México 1.400, Argentina 795, Chile 494, ahí está obviamente nuestro número, Colombia 256, Perú 165, es importante, Uruguay 45.000 vehículos, pero también tiene una concentración importante, y Venezuela 1.400. Es para analizar este número porque lógicamente Venezuela años anteriores tenía 550.000 carros de venta en tiempos anteriores, antes de los gobiernos de Chávez y Maduro. Si hacemos un análisis, y eso es importante, hacer un análisis en relación a cuántos habitantes por vehículo, porque muchas veces nosotros vemos que cómo están las vías concentradas, todo, y por qué se concentran tanto. También es importante revisar los números de la concentración en relación a lo que tenemos. Si hacemos la comparación de los 17 millones de habitantes y con un parque automotor del 2018, nosotros cada 7 habitantes hay un vehículo. Esto si le comparamos con otros como México, 3, Uruguay 3, Chile 3, Argentina 3, vemos que la concentración es muy importante y estas ciudades el tráfico es muy pesado. Si hacemos la comparación en Perú no se nota, pero si la haríamos en relación a Lima como capital, se ve súper importante realmente el número de vehículos por persona, o sea, tenemos mucha concentración. Y si hacemos el ejemplo de lo que hablábamos de Estados Unidos, tenemos un parque automotor de 360 millones para 331 millones de personas. Entonces, la concentración es muy importante. Si hacemos una relación bajo, ¿por qué tenemos zonas de tanta concentración y vemos que el tráfico es importante? Aquí tenemos a Pichincha con 3.66, es el número más importante del país en relación a que por cada 3.6 habitantes hay un vehículo. Tenemos, perdón, Tungurahua es el más concentrado en relación, porque es 3.32 vehículos por habitantes por vehículo, 504.000 en relación a 151.000 vehículos. Después va Pichincha, después está Guayas con 4.03, después está Suay y después está Manabí con 120.000 vehículos y 1.562.079. Esto es obviamente en relación a los vehículos que se matriculan. Puede haber más vehículos, pero bajo la estadística de la ANT y bajo los datos duros en relación a lo que se puede conseguir, en relación a lo que se va matriculando, es estos datos. Ya realmente pensando en que hay muchísimo por hacer, y yo estoy convencido de eso porque el mercado asegurador lo formamos todos, y además de que lo formamos todos, tenemos que ser agentes de cambio y además tenemos que ser unos predicadores y unos evangelizadores del tema de seguros.
Esto en relación a que no puede ser que cuando uno capacita en el tema de seguros y a gente del mercado te digan que ellos no se aseguran. O sea, los primeros que deberíamos pensar en que debemos asegurar y que lo bueno que entendemos del manejo que es los seguros deberíamos ser nosotros. Y hay mucha gente que no se asegura. Y eso sí da pena pensando en que todo un mercado, realmente nosotros vemos las ventajas del mercado, sabemos las ventajas de lo que tenemos. Tenemos un mercado muy robusto, solvente. Ustedes vieron las utilidades, ustedes vieron los resultados que tienen las compañías de seguros. Realmente el mercado es súper solvente. Tenemos de los mejores asesores, tenemos asesores productores de seguros que conocen el mercado, saben a sus clientes, pero lo que sí tenemos que cambiar y tenemos que hacer totalmente cambios disruptivos en relación a lo que nosotros pensamos, en relación a productos. Tenemos que generar nuevos productos más enfocados a la relación con el cliente, la relación con el cliente en la perspectiva de lo que genera los conceptos de tener clientes que necesitan un seguro específico. Con estos cambios de modalidad de uso, debemos pensar en que puede llegar y debemos llegar a los temas disruptivos. Hay que recordar que si no hubiera sido por este problema, la firma electrónica capaz no se daba, pero ya se dio. Entonces, yo pienso que debemos hacer lo que hizo la banca en algunas cosas, que estos cambios disruptivos o que generó antes de que el ente de control los apruebe, hicieron la banca y les tocó aprobar. Por ejemplo, esto de la relación de los corresponsales bancarios no oficiales, que son muchas veces las tiendas, los bazares, todo. Ellos sirven como bancos y esto, la misma, el Ban Ecuador funciona y le funciona a ellos para hacer pagos. Entonces creo que nosotros tenemos que desafiar al mercado y a la autoridad en hacer los productos y aplicar. Hay que recordar que la norma jamás ha exigido el tema de que si la vigencia no es anual, no funciona. Podemos hacer cuestiones de que solo los días que se tiene uso, si son para vehículos pares, tal día se usará. Eso sí, tenemos que ir de la mano con tecnologías disruptivas y que vaya de la mano con conocimientos a que el cliente entienda por qué es bueno el seguro. Y el seguro realmente sirve porque el manejo del riesgo, y esto es algo que tiene dos plus las compañías de seguros y nuestro mercado, porque su propia actividad es la gestión de riesgos. Esos plus, por eso, ante cualquier situación desafiante, el mercado seguro se ha mantenido solvente. Los clientes dependen de, obviamente, sus asesores y los asesores les dan un manejo lógico y saben lo que necesita su cliente, pero tenemos que transformarlo en relación de que ese criterio de los brokers se genere en relación a los aseguradores para en pro de los clientes, que se entreguen productos que necesiten. Tiene una visión de largo plazo. En las peores situaciones se han mantenido, y eso es verdad. Nuestras aseguradoras se han mantenido bajo cualquier situación porque nuestras aseguradoras son solventes y el mercado asegurador son solventes. Tenemos a los mejores brokers, tenemos a los mejores reaseguradores internacionales asentados en el país, tenemos a compañías de seguros solventes y dispuestas a crear productos para los clientes. Y hay que recordar, aunque es una máximo un poco fuerte, pero realmente hay que sentirlo. Ninguna empresa ni persona se quiebra por pagar un seguro, pero hay innumerables empresas y personas que se han quebrado por no contar con un seguro. Y esto hay que recordarle a los clientes. Muchas veces hay que darle a la importancia de lo que se necesita. El seguro es importantísimo, pero este seguro se lo necesita en el mercado y se necesita que todos confluyamos a que el crecimiento del mercado se dé, porque el manejo de riesgo es algo que se lo conoce y se lo tiene muy bien atomizado. Y si lo hacemos disperso, como lo tenemos en el Ecuador, es mucho mejor para los clientes. Pero tenemos que crear estas necesidades y recordar que nadie se ha quebrado por pagar un seguro. Y debemos recordar esto porque muchas veces viendo esas cifras de mora es un problema. ¿Quién diría que justo este dibujo que una amiga me pasó hoy día, llegáramos a tener esta realidad, ¿no? Clases online, trabajo en casa, videollamada, mascarilla, videoconsulta. Y todo esto se está dando ahorita. Parecía irreal, lo tenemos. Y esto se dio en 3 meses, donde estas plataformas con las cuales nos estamos comunicando, que antes no eran pensadas, podemos tener el gusto de tener a 200 personas y les agradezco muchísimo por haberse juntado a este conversatorio.
hay cosas que es importante y quiero recalcar. Empezamos con el tema, este es un término en boga, muy común, la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la diversidad, al trauma, a la tragedia, a la amenaza o fuentes de tensión significativas. Desde preocupación excesiva, de sentirnos miedo a perder el empleo. A ver, todos podemos pasar por esto, pero lo que sí, si no conseguimos un aprendizaje de la crisis, creo que esto no sirvió de nada. Y hay algo que sí es preocupante, ver cómo la sociedad, en vez de sacar muchas cosas buenas, sacamos cosas tan ilógicas como que ahora algo en boga es comprar una mascarilla de moda con marca internacional a unos precios irrisorios para que combine con el atuendo. O sea, todavía no entendemos que el mundo cambió y con el cambio del mundo nosotros debemos cambiar, pero para realmente dar significado a la idea de qué es lo importante y los gastos debemos de entender cuáles son los prioritarios. Y algo que es hiper prioritario es tener realmente un seguro, porque la prevención del riesgo no puede quedar de lado de que si es, a mí no me va a pasar o nunca me va a pasar. Justamente gracias a las compañías de seguros se salvan patrimonios y es importante tenerlo. Consumidor, ¿cómo puede cambiar el consumidor? Justamente, incorporación del Internet. ¿Quién no ha tenido en su casa, en temas de automatización, de que una persona, la abuelita, ahora ya se reunió por Zoom, que ahora pagan con tarjeta de crédito, lo cual lo tenían miedo, que llamó al delivery? O sea, esas cosas tenemos que entender que puede ayudarnos a nuestro sector. Se ha dado cambios en actividades cotidianas, mejoramiento, obviamente, el cuidado de la salud, pero basados en, obviamente, en la automatización. Y esto es lo que debemos buscar, que esta automatización se mejore en relación a los productos que generamos para los clientes. Es algo que yo hasta ahora no entiendo. ¿Cómo puede decirse o puede crearse que los vehículos sean los de menos tránsito o que menos se use cuando es de los sectores más seguros? Esto debería ser un plus para decir que debemos liberar a los vehículos privados porque es donde mayor seguridad se da porque tienen la menor oportunidad de contagio. Entonces, y esto lo hemos limitado a que se reduzca el uso y el consumo, cuando justamente esto da una pauta de que más seguros estamos en los vehículos. Carlita, ¿puedes poner los videos? O sea, quiero darles unos ejemplos rapiditos y después quiero acabar con el concepto de que debemos innovar, debemos cambiar, debemos tener nuevos productos más cercanos a los clientes. Por favor. Y estos son dos productos americanos que ahorita les empiezo a explicar. Un minutito, Santi. Sí, gracias, Carlita. ¿Se ve ahí? Sí. Estas son unas compañías, los dos ejemplos que les estoy poniendo realmente es dos compañías americanas que hacen que se asegura por milla. Eso sí, incluye una instalación de un dispositivo para que justamente este dispositivo vaya apalancado al uso de los reclamos, vaya a la ubicación. Eso sí, tenemos que obviamente concientizar al cliente de que si está parado, cuando está parqueado no paga, cuando está usando se le cobra. Esto obviamente tiene un contador y con esto se genera una nueva tecnología. Este es el dispositivo que va puesto en el vehículo para medir estas cosas. Pero lo que sí, el cambio disruptivo de este es que hacemos las cosas diferentes. Hasta ahí nomás, Carly. Pongamos el otro. Que esto ya es obviamente cómo se le pone el dispositivo en el vehículo asegurado. Y lo que se paga realmente es por el uso. Lemonade, una compañía que muchos de ustedes conocen, es una compañía que te dice, y su oferta de valor es que es tan fácil como tomar una limonada y que en 90 segundos te asegura. Tienes, vas direcciones, pones una serie de datos, te dice dónde te ubica, te da obviamente unas preguntas bajo un robot que obviamente te va respondiendo y ya te genera una cotización. Si es que tú quieres diferenciar tu producto y quieres asegurar joyería,
tienes una cobertura diferente y lo tienes por otra cobertura adicional. Entonces, ingresas tus datos de la tarjeta de crédito, lo cual ya se ha vuelto también algo normal para las personas que antes tenían mucho miedo a estos temas. Your lemonade is ready. Y creo que es muy interesante ver estos ejemplos, porque a eso vamos. Y si pensamos que en 3 meses no pensábamos hacer estas reuniones, no hacíamos jamás estas reuniones, es interesante este ejemplo también de cómo llenar un reclamo de esta manera y cómo se tramita un reclamo. Eso sí, yo creo que la mejor fórmula y la mejor ayuda que tú tienes, ustedes ven, aquí está grabando el video del reclamo, cómo le sucedió, te hace unas preguntas y se tramita el pago del reclamo sobre cuánto era asegurado el valor y te va diciendo, ya te crea el reclamo, el operario, y está tramitado el reclamo. Creo que es unos ejemplos y que a mí ya me dejaron de parecer irreales en nuestro mercado cuando lo que debemos hacer es... Gracias, Carly. Creo que lo que está clarísimo y lo que debemos es dejar súper claro que nuestro mercado cambió y cambió para bien, que estas tecnologías disruptivas debemos crearles en productos para que el cliente se sienta, además de escuchado, hagamos cambios, pero eso sí, desde el cambio debe nacer de todos, porque el cliente es el primero que hay que enseñarle que el seguro es bueno, de que el seguro es necesario y que si no tenemos el seguro podemos perder nuestro patrimonio y además tenemos un mercado, además con asesores profesionales, gente que se preocupa por las personas y con aseguradoras con un músculo financiero y reaseguros importantes que hacen que realmente el mercado pueda generar estas situaciones disruptivas. Solo para cerrarle, les voy a poner unas 2 frases de gente que creo que en estos temas disruptivos han hecho cambios. Si nunca quieres ser criticado, por favor, no intentes nada nuevo, ¿no? Jeff Bezos, el anterior número 1 de los más millonarios del mundo por Amazon, antes del divorcio, ¿no? Y Obama, un estadista de lujo, ¿no? Un cambio no vendrá si esperamos a otra persona o en otro momento. Somos los que hemos estado esperando, somos el cambio que buscamos. Entonces creo que esto es la pauta de que lo que debemos hacer es justamente va de la mano con el cambio. Y tenemos que tener un cambio positivo en relación a lo que debemos hacer, en relación de que el mercado está todo por hacer. El mercado de vehículos todavía tenemos muchísimo por asegurar, pero tenemos que generar productos que vayan de la mano con las necesidades del cliente y que el cliente en compañía con sus asesores creen productos de acuerdo a ellos, que haya seguros para scooters, con bicicletas eléctricas, para que los medios de ahorita que hay el miedo obviamente del servicio público, justamente que el tema privado aumente la asegurabilidad, pero necesitamos que eso se apalanque justamente en la relación de que se creen productos para los clientes de acuerdo a sus necesidades y estas tecnologías que puse 2 ejemplos ya pueden estar en nuestro mercado. Solo es cuestión de hacerlo y que se lo implemente. Y les aseguro que si lo implementamos, vamos a estar mucho antes de que el ente regulador diga no, no se puede, sino si ya es una necesidad del mercado, se lo va a implementar y les aseguro que el ente regulador también está ávido de buscar soluciones para seguir creciendo y que el mercado no se colapse. Muchas gracias por su atención. Por favor, Carlita, dime qué preguntas Muchas habías. gracias, gracias Santi, muchas gracias por la presentación, estuvo muy bien. Tengo 3 preguntas. La primera es, ¿cómo crees que tenemos opción de asegurar ese mercado potente de 1 millón de autos cuando los clientes ahora con esta nueva realidad no quieren asegurar porque sienten que va a disminuir su riesgo al no sacar sus autos? A ver, primero, como lo dije, estoy convencido de que ese 1 millón de carros pueden ser asegurados, pero creado en productos que sean acorde a sus necesidades. Por ejemplo, si sacamos un producto que solo pagas por los kilómetros usados o haces un producto que se haga solo para los días pares, que digamos que si tú tienes un vehículo con placa 4, pues perfectamente, solo 3 días a la semana vas a estar con asegurado. Pero eso sí, tenemos que concientizar al mercado de que va a ser revisado el concepto de que si el día que tuvo un siniestro
fue un día donde tenía relación y tenía derecho a sacar el carro. Tenemos que basarnos, obviamente, en lo que le creemos al cliente, pero además en la importancia de que existe un mercado, pero hay que crear un producto adecuado para ellos. Okay, Dime, Carly. Siguiente pregunta de Raúl Calle. Pregunta, ¿consideras que después de la pandemia crezca más bien el tema de compra de autos y por ende los seguros? Creo que mucha gente ya no querrá ir en bus o tal vez en otra alternativa como motos o sí, se refiere a motos para uso diario de un oficinista, por ejemplo. ¿Puede ser ventaja eso? A ver, estoy totalmente convencido de que después de que se acabe, obviamente, el confinamiento y por las seguridades, por eso es que lo demostré en una lámina que el sector casi más seguro que la casa es el vehículo privado. Entonces, si vamos a tener un crecimiento, yo creo, en ventas en los vehículos privados, puede ser también por un tema de necesidad para trabajar, que puedan ser para otras funciones como Rappi, como Uber, pero y también scooters, bicicletas eléctricas, eso. No, a ver, hay que recordar una cosa, todo se puede asegurar, solo que tiene que ir de la mano con una tasa técnica que cumpla las necesidades para que la prima de muchos pague el siniestro de pocos. Perfecto, gracias. Siguiente pregunta. ¿Por qué en otros países como Estados Unidos las aseguradoras devuelven prima a sus clientes y esto no puede hacerse en Ecuador? A ver, hay una cosa. Primero hay que recordar que si la mora está afectando mucho al sector asegurador, no puedes tener la suficiente capacidad para esta devolución de primas. Pero a ver, pero eso no es que no se puede dar en el mercado asegurador. Se puede devolver primas por buena siniestralidad o buena experiencia. Solo que eso sí demanda un tema de fidelidad con la compañía. Si es que al segundo año y se ve que no hay siniestralidad, se puede llegar a acuerdos. La cuestión es llegar a tener acuerdos tanto para el cliente con el asesor intermediario de seguros en relación a la compañía. Y sí puede existir tranquilamente la devolución, pero eso sí, tiene que primero priorizarse el concepto de que tiene una buena siniestralidad. Gracias. Siguiente. Si se paga solo por milla, ¿no estaría cubriendo eventos, por ejemplo, de terremoto, inundación, caída de objetos? Creo que esta pregunta está relacionada al ejemplo que pusiste de... Sí, a ver, es que hay una cosa, a ver, el producto tiene que ser acorde a las necesidades del cliente. A ver, si se le pone como cobertura, a ver, recuerden lo que hacemos nosotros aquí. Hacemos la mayoría de las pólizas desde una póliza a todo riesgo. Entonces, si es todo riesgo, cubre todo, salvo lo expresamente excluido. Entonces, si es que le sucede, obviamente, en los días donde tiene vehículo aprobado, sí va a ser cubierto, pero además también, si es que es un efecto diferente al uso habitual del vehículo, también se puede cubrir. Lo importante es crear un producto acorde a las necesidades del cliente, no necesariamente a lo que uno cree, sino a lo que necesita el cliente en relación y confluyendo los criterios entre el cliente, los asesores y las aseguradoras. Pero claro, podría tener cobertura. ¿Crees que el sector asegurador debería volver a manejar el SOAT? A ver, primero bajo concepto y algo de un tema de que el concepto asegurador es el mejor concepto en relación a la dispersión de riesgo y además el sector asegurador, como tenemos un plus, es que sabemos manejar riesgos. O sea, para mí debía manejar el SOAT las aseguradoras, porque tienes una dispersión, no se concentra el riesgo, porque lamentablemente cuando tú concentras el riesgo tienes el problema de que ya no pueda pagarse porque tienes todos los siniestros en ti y las primas capaz no son suficientes, pero si están dispersas son mucho más fáciles de llevar. Para mi concepto sí debería manejarse otra vez con el sector asegurador. Ok. Con un mercado de seguros de vehículos comprimido donde contamos con tasas ya muy bajas, ¿hasta dónde más se podrían bajar estas tasas? A ver, yo creo que el tema no es bajar las tasas, es hacer una tasa técnica, porque eso sí, todos los conceptos van apalancados en un criterio de dar una tasa en relación a cada cliente. Si tenemos un scoring adecuado, se puede dar la mejor tasa. Puede ser el cliente, puede tener un cliente una tasa súper bajita, pero en relación a su riesgo. Pero si la persona tiene un mal riesgo, obviamente va a tener una tasa más alta. No puede ser algo
consolidado para todos, salvo un producto masivo donde se pierde obviamente la dispersión y se pierde la selección natural que deberías tener en los riesgos. Pero si tienes individualizado, vas a tener una tasa acorde. No es una cuestión de bajar, es una cuestión de tener la prima suficiente para que la aseguradora pueda cumplir sus compromisos, que es pagar reclamos. ¿Consideras que en virtud de las condiciones actuales el mercado a potenciar o el nicho de mercado a potenciar es la asistencia médica y vida? A ver, como vemos, es el ramo que está creciendo, ¿no? El mercado asegurador crece en vida, crece en asistencia médica, pero nosotros somos realmente, como todo mercado, tenemos idas y bajadas, ¿no? O sea, tenemos parámetros donde se ha visto crecimientos importantes en unos sectores, en otros, porque lamentablemente somos reactivos. Lo que debemos buscar como mercado y concientizarnos todos, porque realmente muchas veces nosotros, siendo del mismo sector asegurador, no aseguramos nuestras cosas. Debemos cambiar al concepto de que todo debemos asegurar, porque nuestra tranquilidad depende de eso. No podemos perder el patrimonio por no haber estado asegurados. ¿Consideras que las aseguradoras extranjeras en Ecuador tienen algunas ventajas versus las ecuatorianas en el ramo de automóviles? No. Realmente no. No creo que ninguna aseguradora sea extranjera o ecuatoriana, porque, para el ejemplo, entre las 3 primeras son 2 ecuatorianas. Entonces, no lo creo. O sea, las compañías todas, por lo menos, las condiciones generales son igualitas, pero las condiciones particulares y el servicio es lo que prima. Si te das un servicio de calidad, donde busques siempre cobertura y no excluir y no generar negativas, creo que ese es tu potencial y ese es tu nombre. Creo que es lo más importante. ¿Consideras que una vez terminado el aislamiento, la tasa promedio del mercado de vehículos tienda a la baja? A ver, ya más a la baja no debería dar. O sea, lo que sí deben cambiar a la idea de productos individualizados según las características que requiere la persona. O sea, para mí el criterio es hacer productos específicos para los requerimientos de la persona, no en relación a que bajamos por bajar. O sea, cuando solo la tasa se baja, lo único que llegas a tener es un problema de mercado para que no alcance las primas la cantidad necesaria para pagar reclamos. Y recuerden que el mercado asegurador también contempla cuestiones importantes en reservas. Y esto también merma la capacidad de las compañías, porque recuerden una cosa, en el sector asegurador y en cualquier sector, aunque las compañías se ven muy solventes, el problema es la liquidez y las compañías pueden quebrar por liquidez. Entonces se necesita que haya una compensación entre solvencia y liquidez. Okay. ¿Qué papel jugarán los intermediarios de asesores productores de seguros en un mercado en el que el cliente podrá acceder al seguro directamente? Y le voy a unir con otra pregunta porque van de la mano. ¿Qué consideras que se debe hacer para tener una alianza broker aseguradora que pueda dar mejores precios a los clientes y bajo una comisión más baja? A ver, justamente como en la segunda parte me encantó a ver, primero yo creo que un tema que sabemos todos los que estamos en el mercado asegurador es que el seguro es de personas. Y nosotros tenemos siempre el criterio de que si es que hay alguien de confianza que sabe seguros, él nos va a apoyar como asesor. Entonces, para mí los asesores son importantísimos en el mercado. Pero eso sí, hay que hacerles innovadores de productos que vayan de la mano y vayan parejo con con las aseguradoras para crear productos que vayan a los clientes. Y sí, capaz por maximizar y por tener mayor cobertura o por tener productos más específicos, sí, capaz los asesores, productores de seguros van a tener que capaz reducir sus comisiones, pero en relación a que se cree un producto que maximice el producto para los mismos brokers, pero en relación a tener condiciones adecuadas para que la razón combinada también sea un parangón importante en relación a las compañías de seguros que sea eficiente para ellas, pero obviamente también para el cliente y para los brokers. Gracias. ¿Crees que la estrategia de las aseguradoras sea captar negocios directamente sin que intervenga un broker de seguros? A ver, yo no creo, más que nada no creo que sea justo porque tenemos grandes asesores y creo que los asesores son realmente el alma enfrente a la aseguradora. Lo importante es que justamente el criterio que tenemos en relación de que
lo que debemos dejar es que el asesor debe ser un asesor perfecto en relación a qué cubre, qué no cubre la aseguradora y qué producto le está entregando. Si no damos un valor y un valor positivo y un valor agregado a nuestros clientes, va a haber problemas. Pero yo considero que los asesores lo que generan es valor agregado. Pero tenemos que ir en relación de que se creen productos que vayan de la mano para que la aseguradora pueda disminuir los riesgos y maximizarlos en beneficios. ¿Cuál crees que sea el impacto en la siniestralidad post-COVID? A ver, ahorita ha bajado al 69%. Después de esto, claro que se va a regularizar, pero antes teníamos más o menos un 57% en el ramo de vehículos. Ese es un ramo que normalmente tiene siniestralidad importante, que sumado al gasto administrativo son valores importantes. Por eso para mí, yo creo que vamos a volver a un número 57, 60%, pero cuando ya tengamos otra vez todos los vehículos ya en movimiento. Ya, Santi, estamos casi terminando. Te voy a hacer la última pregunta. Las demás, lo siento, no vamos a alcanzar. Tal vez Santiago lo pueda contestar después de manera privada. Pero claro, encantado. Voy a cerrar con esta pregunta. ¿Conoces si hay correlación entre el riesgo crediticio y la siniestralidad? Y si esta podría aplicarse para la tasa con una tasa diferenciada, aplicar para tasas diferenciadas. A ver, recuerden que va de la mano la economía con los seguros. Si es que se está pensando que si caemos en el 10 o el 12% del PIB, en seguros vamos a estar en el 10 o el 12% la caída. Recuerden que el tema crediticio, por lo menos en el seguro de vehículos, apalancado es del 50% de lo que genera en producción. Si es que tenemos cuotas impagas en los bancos porque no pudieron pagar sus créditos, va a ir de la mano también con problemas en coberturas en relación a los seguros. Lo que sí hay que concientizar al cliente que debe ser una prioridad pagar esas primas para poder tener cobertura. Eso sí, el riesgo crediticio aumente, cuando existe desempleo, aumenta las posibilidades de autosiniestro y que el riesgo moral aumente. Pero para eso estamos todos para concientizar al cliente de que el seguro es un tema de prevención y no es negocio, de que si yo voy a reclamar o voy a generarme negocio por un cobro indebido. Lo que se está generando sería un dolo y eso puede ser tema de temas penales. Listo. Santiago, muchas gracias por tu intervención, que estuvo muy, muy completa, muy interesante. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por haber participado, habernos acompañado en este segundo webinar que estamos haciendo en este sistema. Cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes. Santiago también. Ustedes tienen los datos de Santiago. Igual Mariela les dará llegar después un correo con los datos de nuestro expositor en caso de que ustedes tengan alguna duda adicional o necesiten alguna consultoría. Con esto me despido. Santi, nuevamente, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Nuevamente muchísimas gracias. Gracias, Pato. Gracias, Carla. Gracias, Mariela, por su confianza. Y gracias a todos ustedes por haber participado de este webinar. Espero haber solventado todas sus dudas. Y recuerden que si tienen alguna duda, me pueden llamar tranquilamente al 099-810-1912 o a mi correo que estaba en la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.